Y continuamos por el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Estamos escuchando el libro, el Tratado de la Verdadera Devoción de la Santísima Virgen, de San Luis María Guiñón de Montfort, de Librería San Pablo, la edición. Tratado de la Verdadera Devoción, número 75. Puede, por consiguiente, de acuerdo con los santos y con muchos insignes varones, hacerse uno esclavo de María por amor, para hacerlo con mayor perfección de Jesucristo. La Virgen María fue el medio que utilizó nuestro Señor para estar entre nosotros, y ella debe ser el medio de que nos valgamos nosotros para ir a Él, puesto que la Santísima Virgen no es en modo alguno como las demás criaturas, las cuales, si nos inclinamos a ellas, en vez de acercarnos a Dios, nos alejan de Él. Con María, en cambio, ocurre todo lo contrario. Su mayor empeño e interés es unirnos a Jesucristo, su Hijo, de igual modo que la inclinación de éste es que vayamos a Él, por medio de su Madre, la Virgen María. Ello constituirá siempre un placer para el Señor, de la misma manera que lo sería para el Rey de la tierra, que para hacernos más perfectamente vasallos o esclavos suyos, nos esclavicemos a su esposa la reina. He aquí por qué los santos padres y San Buenaventura, después de ellos, nos dice que la Santísima Virgen es el camino o vía para ir a nuestro Señor. 76. Además, si como ya lo he dicho, es María la reina y soberana del cielo y de la tierra, al dominio de Dios todo está sometido, aun la Virgen Santísima. Al dominio de la Virgen todo está sometido, aun el mismo Dios. Dice San Anselmo, San Bernardino, San Buenaventura, ¿no tiene ella tantos súbditos y esclavos como criaturas existen? Y siendo así, ¿no es lógico que entre tantos esclavos forzosos los haya por amor, que su calidad de esclavo elija de buen grado a María por señora y soberana? ¿Cómo puede ser? ¿Tienen esclavos voluntarios los demonios y algunos hombres? ¿Y no va a tener ninguno la Virgen María? Habiendo reyes en la tierra que se sientan altamente satisfechos de que la reina consorte tenga bajo su dominio esclavos directos con quienes poder ejercer derecho de vida y muerte, por ser las prerrogativas del uno las mismas que las del otro, podrá creerse que nuestro Señor, que como el mejor de los hijos, ha hecho partícipe de todo su poder a su Santísima Madre, no vaya a querer que tenga esclavos? ¿Siente acaso Jesús menos respeto y amor por su madre que Asuero por Esther o que Salomón por Betsabé? ¿Quién se atrevería no ya a decirlo, sino a pensarlo tan siquiera? Vamos a ver, a repasar este número 76. Además, si como ya lo he dicho, es María la reina y soberana del cielo y de la tierra, al dominio de Dios todo está sometido, aun la Virgen Santísima. Al dominio de la Virgen todo está sometido, aun el mismo Dios. Dice San Anselmo, San Bernardino, San Buenaventura, ¿no tiene ella tantos súbditos y esclavos como criaturas existen? Y siendo así, ¿no es lógico que entre tantos esclavos forzosos los haya por amor, que en su calidad de esclavos elijan de buen grado a María por señora y soberana? ¿Cómo puede ser? Tienen esclavos voluntarios los demonios y algunos hombres, ¿y no va a tener ninguno la Virgen María? Habiendo reyes en la tierra que se sientan altamente satisfechos de que la reina consorte tenga bajo su dominio directo esclavos con quienes poder ejercer derecho de vida y muerte, por ser las prerrogativas del uno las mismas que las del otro, podrá creerse que nuestro Señor, que como el mejor de los hijos ha hecho partícipe de todo su poder a su Santísima Madre, no vaya a querer que tenga esclavos? ¿Siente acaso Jesús menos respeto y amor por su madre que Asuero por Esther o Salomón por Betsabé? ¿Quién se atrevería no ya a decirlo, sino a pensarlo tan siquiera?
Número 77. ¿Pero a dónde me lleva mi pluma? ¿Para qué perder el tiempo probando cosa tan evidente? Si no se quiere que nos llamemos esclavos de la Santísima Virgen María, ¿qué más da? Hacerse y llamarse esclavo de Jesús es hacerse y llamarse esclavo de María, porque Jesús es fruto y honra de María. Eso es precisamente lo que se consigue mediante la devoción de la que vamos a tratar enseguida. 3. Debemos dejar nuestras inclinaciones malas. Número 78. Tercera verdad. Nuestras mejores acciones están de ordinario manchadas y perjudicadas por el fondo malo que existe en todos nosotros, así como si echásemos agua pura y limpia en un vaso maloliente o llenásemos de vino bueno una vasija cuyas paredes estuvieran impregnadas de pozos de un vino estropeado que antes hubiese contenido, se estropearía el agua y el vino bueno, por contaminarse enseguida con la suciedad y el mal olor de los envases, y adquirirían mal sabor. De la misma manera, cuando Dios pone en el vaso de nuestras almas, estas almas manchadas por el pecado original y actual, su gracia y rocío celestial, o el delicioso vino de su amor, estos dones sobrenaturales se estropean y corrompen de ordinario por el mal fondo y los pozos nocivos dejados en nosotros por el pecado, y de todo eso se resienten nuestras acciones, incluso las inspiradas por las más sorprendentes virtudes. Es preciso, por tanto, que saquemos de nosotros cuanto de malo tengamos, si es que de verdad queremos llegar a la perfección cristiana, que solamente se consigue con una perfecta unión con Jesucristo nuestro Señor. De no ser así, nos apartará de su presencia el Salvador, que es infinitamente puro, y odia hasta el infinito la menor mancha del alma. Y repasemos este número. El Salvador, que es infinitamente puro y odia hasta el infinito la menor mancha del alma. Quiere decir que está desprendido de todo, y nosotros también debemos estar desprendidos de toda mancha. Vamos a repasarlo. Tercera verdad. Nuestras mejores acciones están de ordinario manchadas y perjudicadas por el fondo malo que existe en todos nosotros, así como si echásemos agua pura y limpia en un vaso maloliente o llenásemos de vino bueno una vasija, cuyas paredes estuvieran impregnadas de pozos de un vino estropeado que antes hubiese contenido. Se estropearía el agua y el vino bueno, por contaminarse enseguida con la suciedad y el mal olor de los envases, y adquirirían mal sabor. De la misma manera, cuando Dios pone en el vaso de nuestras almas manchadas por el pecado original y actual sus gracias y rocío celestial, o el delicioso vino de su amor, estos dones sobrenaturales se estropean y corrompen de ordinario por el mal fondo y los pozos nocivos dejados en nosotros por el pecado. Y de todo eso se resienten nuestras acciones, incluso las inspiradas por las más sorprendentes virtudes. Es preciso, por tanto, que saquemos de nosotros cuanto de malo tengamos,
si es que de verdad queremos llegar a la perfección cristiana, que solamente se consigue con una perfecta unión con Jesucristo nuestro Señor. De no ser así, nos apartará de su presencia el Salvador, que es infinitamente puro y odia hasta el infinito la menor mancha del alma. 79. Para vaciarnos de todas las impurezas y limpiarnos de cuanto malo tengamos, debemos conocer con ayuda de las luces del Espíritu Santo nuestro fondo malo, nuestra incapacidad para obrar el bien, nuestra debilidad en todo, nuestra inconstancia en cualquier cosa, nuestra indignidad para merecer favores y nuestra innata inclinación al mal. El pecado de nuestros primeros padres nos viene dañando, alterando, envaneciendo y corrompiendo del mismo modo que la levadura que compone, hincha y transforma la pasta a la que se aplica. Los pecados actuales cometidos por nosotros, mortales o veniales, aunque se nos hayan perdonado, nos han aumentado la concupiscencia, la debilidad congénita, la inconstancia y desorden, y han dejado malos pozos, por así decirlo, en nuestra alma. Nuestros cuerpos están de suyo tan corrompidos que el Espíritu Santo los llama cuerpos de pecado, concebidos en el pecado, alimentados con el pecado y sólo capaces para el pecado, cuerpos sujetos a 1000 clases de enfermedades que se van estropeando y corrompiendo cada día más y sólo producen suciedades, gusanos y podredumbre. Nuestra alma, por su íntima unión con el cuerpo, se ha hecho tan carnal que se llama carne. Toda carne estaba corrompida por su modo de vivir. Nuestra única herencia es el orgullo y la ceguera del espíritu, el endurecimiento del corazón, la debilidad e inconstancia del alma, la concupiscencia, las pasiones revueltas y las enfermedades corporales. Somos por naturaleza más soberbios que los pavos, más apegados al suelo que los sapos, más sucios que los machos cabríos, más envidiosos que las serpientes, más glotones que los cerdos, más coléricos que los tigres, más perezosos que las tortugas, más frágiles que las cañas y más inconstantes que las veletas de las torres. Solo es nuestro propio la nada y el pecado, y no merecemos más que la ira de Dios y el fuego eterno. Solo es nuestro propio la nada y el pecado, y no merecemos más que la ira de Dios y el fuego eterno. Número 80. Después de todo esto, habrá para asombrarse de que dijera nuestro Señor que quien quiera seguirlo debiera renunciarse a sí mismo y odiar a su alma, porque quien se ame a sí mismo se perderá y quien se odie se salvará. La sabiduría infinita, que no da consejo ni manda cosa alguna sin motivo, no nos aconsejaría odiarnos a nosotros mismos si no fuéramos sumamente dignos de odio. Nada tan digno de amor como Dios, ni nada tan digno de odio como nosotros. Número 81. Para vaciarnos de nosotros mismos es preciso morir todos los días a nosotros mismos, es decir, renunciar a las operaciones de las potencias de nuestra alma y a las operaciones de nuestros sentidos corporales. Hay que mirar como si no se mirase, oír como si no se oyese, servirse de las cosas de este mundo como si no nos sirviéramos de ellas. En una palabra, lo que San Pablo llama morir todos los días. Si el grano de trigo cae a la tierra, no muere, se hace infecundo y no produce fruto alguno. Si no muriésemos para nosotros mismos, si nuestras devociones, aun las más santas, no nos llevasen a esta muerte necesaria y fecunda, no produciríamos nunca frutos de verdadero valor, y nuestras devociones resultarían inútiles, y nuestras acciones, por buenas que fueran, quedarían contaminadas por nuestro amor propio y por nuestra propia voluntad.
lo que haría abominables a los ojos de Dios los mayores sacrificios que pudiésemos hacer y las mejores acciones que pudiéramos realizar. Y en el momento de la muerte nos veríamos con las manos vacías de méritos y de virtudes, y no tendríamos en el corazón ni siquiera un rayito de amor puro y santo que se comunica solo a las almas muertas para sí mismas y cuya vida está oculta con Jesucristo en Dios. Este número está muy bonito, todos están muy bonitos, por eso los vamos repasando 2 veces. Algunos de ellos vamos a volver a repasar el número 81. Para vaciarnos de nosotros mismos es preciso morir todos los días a nosotros mismos, es decir, renunciar a las operaciones de las potencias de nuestra alma y a las operaciones de nuestros sentidos corporales. Hay que mirar como si no se mirase, oír como si no se oyese, servirse de las cosas de este mundo como si no nos sirviéramos de ellas. En una palabra, lo que San Pablo llama morir todos los días. Si el grano de trigo cae a la tierra no muere, se hace infecundo y no produce fruto alguno. Si no muriésemos para nosotros mismos, si nuestras devociones, aún las más santas, no nos llevasen a esta muerte necesaria y fecunda, no produciríamos nunca frutos de verdadero valor, y nuestras devociones resultarían inútiles, y nuestras acciones, por buenas que fueren, quedarían contaminadas por nuestro amor propio y por nuestra propia voluntad, lo que haría abominables a los ojos de Dios los mayores sacrificios que pudiésemos hacer y las mejores acciones que pudiéramos realizar. Y en el momento de la muerte nos veríamos con las manos vacías de méritos y de virtudes, y no tendríamos en el corazón ni siquiera un rayito del amor puro y santo que se comunica solo a las almas muertas para sí mismas y cuya vida está oculta con Jesucristo en Dios. Número 82. Entre las devociones marianas habrá que elegir la que mejor nos lleve a este morir para nosotros, pues será ciertamente la mejor para sacrificarnos, la mejor para santificarnos. No hay que creer que sea oro todo lo que reluce, ni que todo lo dulce sea miel, ni que todo lo fácil de hacer y practicado por la mayoría sea santificante. Entre las devociones marianas habrá que elegir la que mejor nos lleve a este morir para nosotros mismos, pues será ciertamente la mejor para santificarnos. No hay que creer que sea oro todo lo que reluce, ni que todo lo dulce sea miel, ni que todo lo fácil de hacer y practicado por la mayoría sea santificante. Así como hay secretos de naturaleza para hacer en poco tiempo, con poco gasto y con facilidad ciertas operaciones naturales, así también hay secretos en el orden de la gracia para hacer en poco tiempo, con suavidad y fácilmente, operaciones sobrenaturales, vaciarse de sí mismos, saturarse de Dios y llegar a la perfección. Vaciarse de sí mismos, saturarse de Dios y llegar a la perfección. La práctica que quiero exponer es uno de esos secretos de la gracia desconocidos por la mayor parte de los cristianos, solo conocido de algunos devotos y practicado y probado por menos aún. Para empezar a poner de manifiesto semejante práctica piadosa, he aquí a continuación una cuarta verdad, que es consecuencia natural de la tercera. 4. Tenemos necesidad de un mediador cerca del mismo mediador, Jesucristo. Número 83. Cuarta verdad. ¿Es más perfecto por ser más humilde? No presentarnos nosotros a Dios solos, sino acompañados por un mediador. Si nos queremos valer solamente de nuestros propios esfuerzos, aptitudes e ingenio para llegar a Dios y agradarle con toda certidumbre, puede asegurarse que por ser nuestra naturaleza tan deficiente
y estar nuestras acciones tan impregnadas de olor a pecado, no lograremos en modo alguno inclinar a Dios a unirse con nosotros y a escucharnos. Por algo nos ha concedido el Señor mediadores para con su divina majestad. Sabe lo indignos e impotentes que somos, y por eso tuvo compasión de nosotros y puso a nuestra disposición a poderosos mediadores e intercesores para con Él, de manera que olvidarnos de acudir a esos mediadores y atrevernos a presentarnos directamente a su inmensa santidad sin recomendación alguna es faltar a la humildad y al respeto debido a un Dios tan santo y excelso, y hacer menos caso de este Rey, Rey de Reyes, y guardar menos consideración al Sumo Señor del universo que a cualquier rey o príncipe de la tierra, ante quien no nos atreveríamos a presentarnos sin ir acompañados de algún amigo suyo y nuestro, que hablase en favor nuestro. Número 84. Nuestro Señor Jesucristo es el abogado y mediador que tenemos ante el Padre Eterno. Debemos orar por su mediación con toda la Iglesia triunfante y militante. Por mediación suya podemos tener acceso ante el trono de Dios, ante el que nunca debemos compadecer, sin apoyarnos en los méritos de Jesucristo y sin estar revestidos de ellos. De igual modo que hubo de ponerse el joven Jacob las pieles de cabrito para presentarse ante Isaac, su padre, a recibir la bendición. Número 85. Pero no tendremos también necesidad de un mediador para con nuestro mismo mediador. ¿Es acaso lo suficientemente completa nuestra pureza para considerarnos dignos de juntarnos con Jesucristo por nosotros mismos? ¿No es por ventura Jesucristo, Dios, igual en todo al Padre, y por consiguiente el Santo de los santos, tan digno de respeto y de reverencia como su Padre? Si debido a su caridad infinita quiso ser valedor y mediador nuestro cerca de Dios, su Padre, con objeto de aplacarlo y pagarle lo que le debíamos, ¿ha de ser ello causa para tenerle menos consideración, respeto y temor a su majestad y santidad? Digamos pues con franqueza, con San Bernardo, que tenemos necesidad de un mediador para con el mediador, por naturaleza u oficial, y que es precisamente la excelsa María, la más indicada para oficio tan caritativo, pues de igual modo que por su mediación habitó Cristo entre nosotros, también debemos ir nosotros a Él por mediación de la excelsa Madre. Si sentimos reparo de acudir directamente a Jesucristo a causa de su infinita grandeza, o por nuestra pequeñez e indignidad, imploremos sin temor alguno la ayuda e intercesión de María, nuestra celestial Madre y Señora. Es buena, dulce y tierna. Nada en ella es adusto ni desalentador. Nada es en ella no demasiado sublime ni demasiado deslumbrador. Al verla, veremos nuestra misma naturaleza humana. Nuestra Madre del Cielo no es el sol, que podría cegarnos con la fuerza luminosa de sus rayos, siendo nosotros de tan débil condición, pero es tan suave y hermosa como la luna, que recibe luz del sol y la rebaja para acondicionarla a nuestra débil vista. Es tan sumamente caritativa que no rechaza a nadie que recurra a su intercesión, por muy pecador que sea, pues no se ha oído nunca decir, según manifiestan los santos, que ninguno de los que hayan acudido en busca de su protección y a implorar su socorro haya sido rechazado o abandonado por ella. La Santísima Virgen es tan sumamente poderosa que aún no ha recibido una negativa en sus peticiones para obtener cualquier cosa que desee. Bástele hacerlo presente a su divino Hijo, y éste enseguida se lo concede,
pues no sabe negarle nada a la dulcísima madre que lo llevó en su seno y lo crió a sus pechos. Nuestra Madre del Cielo no es el sol que podría cegarnos con la fuerza luminosa de sus rayos, siendo nosotros de tan débil condición, pero es tan suave y hermosa como la luna, que recibe su luz del sol y la rebaja para condicionarla a nuestra débil vista. Es tan sumamente caritativa que no rechaza a nadie que recurra a su intercesión, por muy pecador que sea, pues no se ha oído nunca decir, según manifiestan los santos, que ninguno de los que hayan acudido en busca de su protección y a implorar su socorro haya sido rechazado o abandonado por ella. La Santísima Virgen es tan sumamente poderosa que aún no ha recibido una negativa en sus peticiones para obtener cualquier cosa que desee. Bástele hacerlo presente a su divino Hijo, y éste enseguida se lo concede, pues no sabe negarle nada a la dulcísima madre que lo llevó en su seno y lo crió a sus pechos. Número 86. Todo esto está sacado de los escritos de San Bernardo y de San Buenaventura, y hemos de añadir, siguiéndoles en sus manifestaciones, que hay que subir 3 gradas o escalones para llegar ante Dios. El primer escalón es el más próximo a nosotros y más a nuestro alcance, y es María. El segundo lo constituye Jesucristo, y el tercero, Dios Padre. Para ir a Jesús hay que ir antes a María, que es nuestra mediadora de intercesión. Para ir al Eterno Padre hay que recurrir a Jesús, que es nuestro mediador de redención. Y este es precisamente el orden que se sigue en la práctica de la que voy a hablar ya enseguida. Repetimos, para ir a Jesús hay que ir antes a María, que es nuestra mediadora de intercesión. Para ir al Eterno Padre hay que recurrir a Jesús, que es nuestro mediador de redención. Y este es precisamente el orden que se sigue en la práctica de la que voy a hablar ya enseguida. 3 escalones. El primer escalón es el más próximo a nosotros y más a nuestro alcance, y es María. El segundo lo constituye Jesucristo. El tercero, Dios Padre. Para ir a Jesús hay que ir antes a María, que es nuestra mediadora de intercesión. Para ir al Eterno Padre hay que recurrir a Jesús, que es nuestro mediador de redención. Y este es precisamente el orden que debe de seguirse en la práctica que les voy a hablar ya enseguida. 5. Nos resulta muy difícil conservar la gracia de Dios. Nos resulta muy difícil conservar la gracia de Dios. Número 87. Quinta verdad. Es muy difícil, teniendo en cuenta nuestra flaqueza y debilidad, que sepamos conservar las gracias y tesoros recibidos de Dios. 1. Porque llevamos esos tesoros que valen más que el cielo y la tierra en vasos frágiles y en un cuerpo corruptible, en un alma débil e inconstante que se desconcierta y queda abatida con la menor contrariedad. 88. 2. Porque los demonios, que son ladrones muy astutos, tratan de cogernos desprevenidos para asaltarnos, desvalijarnos y robarnos. Espían el momento oportuno día y noche, sin interrupción, y por eso merodean a nuestro alrededor para sorprendernos.
en un momento de descuido con un pecado y quitarnos de ese modo, cuando de gracia y de méritos hayamos podido ganar durante años enteros. Deben infundirnos temor saludable su maldad, su experiencia, sus astucias y su número para guardarnos y precavernos, guardarnos y precavernos cuanto podamos, pues otros con mayores gracias, más ricos de virtud, más experimentados y más santos que nosotros, fueron sorprendidos, expoliados e infamemente robados. Cuántos altos cedros del Líbano y estrellas del firmamento han caído lastimosamente y han perdido en tiempo brevísimo su posición y esplendor. ¿A qué se debe semejante cambio? No ciertamente a falta de gracia, que a nadie se le escatima, sino a falta de humildad. Se creyeron más fuertes y hábiles de lo que eran, se creyeron capaces de guardar sus tesoros, se confiaron y se apoyaron en sí mismos, juzgaron que su casa estaba bien segura y sus cerrojos lo suficientemente resistentes para defender el tesoro de la gracia, y por eso, por la confianza puesta en ellos mismos, en sus propias fuerzas, aunque les pareciera que se apoyaban en la gracia de Dios, permitió el Señor, que es sumamente justo, que fueran desposeídos en unos instantes de todo lo que poseían. Ah, si esos infelices hubieran conocido la admirable devoción que voy a explicar, habrían confiado su tesoro a una Virgen amable y poderosa, que se lo hubiera guardado admirablemente, como si hubiese sido suyo, como deber de justicia. A ver, vamos a repasarlo porque hay palabras aquí que tenemos que ir meditando. Estamos en el número 88. A ver, déjenme leerlo también de aquí, a ver si las palabras en este momento, las palabras que no entendamos, nos vamos a dar el tiempo de buscarlas. Tenemos que también meditar para ir profundizando. Estamos en este número 88 y nos dice así esta traducción: quinta verdad. Número 88. 87. En esta traducción está unido los dos. 88. Los demonios ladrones, muy astutos, quieren sorprendernos de improviso para robarnos. Espían día y noche el momento favorable para ello. Nos rodean incesantemente para devorarnos y arrebatarnos en un momento por un solo pecado todas las gracias y méritos logrados en muchos años. Su malicia, su pericia, su astucia y número deben hacernos temer infinitamente esta desgracia, ya que personas más llenas de gracias, más ricas en virtudes, más experimentadas y elevadas en santidad que nosotros, han sido sorprendidas, robadas y saqueadas lastimosamente. ¡Ay! Cuántos cedros del Líbano y estrellas del firmamento cayeron miserablemente y perdieron en poco tiempo su elevación y claridad. ¿Y cuál es esta causa? No fue la falta de gracia, que Dios a nadie la niega, sino falta de humildad. Se creyeron más fuertes y poderosos de lo que eran. Se consideraron capaces de conservar sus tesoros. Se fiaron de sí mismos y se apoyaron en sus propias fuerzas. Creyeron bastante segura su casa y suficientemente fuertes sus cofres para guardar el precioso tesoro, y por este apoyo imperceptible en sí mismos, aunque les pareciera que se apoyaban solamente en la gracia de Dios el Señor, que es la justicia misma, permitió que fueran saqueados
abandonados a sí mismos. ¡Ay! Si hubieran conocido la devoción admirable que a continuación voy a exponer, habrían confiado su tesoro a una Virgen fiel y poderosa, y ella se lo habría guardado como si fuera propio y hasta se habría comprometido a ello en justicia. (89) Número 3. ¿Por qué es difícil perseverar en estado de gracia a causa de la increíble corrupción existente en el mundo? Ha crecido esta de tal manera que hasta el corazón de las personas piadosas se ve, si no cubierto de su fango, si salpicado, al menos de polvo, y resulta una especie de milagro que alguien pueda permanecer firme en medio de la corriente impetuosa sin ser derribado y arrollado por ella, sobrevivir en tan proceloso mar sin ser sumergido por las olas, salir ileso sin recibir rehuida ni percance alguno en camino tan peligroso e infestado de salteadores, y no contagiarse en medio de una atmósfera tan recargada de gérmenes patológicos e infecciosos. Únicamente la Inmaculada y Purísima María, con quien nunca pudo nada la serpiente astuta y fatal, es la que puede obrar semejante prodigio en favor de cuantos la sirvan con fidelidad, sean hombres o mujeres, fuertes o débiles. Ahora vamos a leer esta traducción. 89, número 3. Es difícil perseverar en gracia a causa de la espantosa corrupción del mundo. Corrupción tal que se hace prácticamente imposible que los corazones no se manchen, sino con su lodo, al menos con su polvo, hasta el punto de que es una especie de milagro el que una persona se conserve en medio de este torrente impetuoso sin ser arrastrada por él, en medio de este mar tempestuoso, sin anegarse a ser saqueada por los piratas y corsarios, en medio de esta atmósfera viciada sin contagiarse. Solo la Virgen fiel, contra quien nada pudo la serpiente, hace este milagro a favor de aquellos que la sirven mejor, lo mejor que pueden. Capítulo 3. La verdadera devoción a la Santísima Virgen. Número 90. Una vez propuestas las 5 verdades que anteceden, conviene que hagamos ahora una selección en lo relativo a devociones para distinguir la verdadera devoción a la Santísima Virgen, porque hoy en día, más que en cualquier otro tiempo, existen falsas devociones marianas que pueden tomarse por verdaderas con facilidad. El demonio, como buen falsificador de moneda y hábil engañador de almas, ha hecho caer a muchos en el infierno por medio de engañosas devociones, y no cesa de servirse de su diabólica experiencia para arrastrar todos los días nuevas almas que logra adormecer en el pecado, desorientándolas y ofuscándolas precisamente con cualquier oración maldicha y alguna que otra práctica externa que el mismo demonio les inculca. Del mismo modo que un falsificador experto solo se dedica a imitar casi exclusivamente las monedas de oro y de plata, por no valer la pena exponerse con las de otros metales. Así el demonio tiende con preferencia a falsificar las devociones a Jesús y María, por ser éstas
con respecto a las demás devociones lo que las monedas de oro y de plata son con respecto a las monedas acuñadas con metales inferiores. Este número es muy importante, aunque San Luis María de Montfort lo escribió en su tiempo. Fíjense cómo la palabra y lo que es de Dios es presente. Una vez propuestas las 5 verdades que anteceden, conviene que hagamos ahora una selección en lo relativo a devociones para distinguir la verdadera devoción a la Santísima Virgen, porque hoy en día, más que en cualquier otro tiempo, existen falsas devociones marianas que pueden tomarse por verdaderas con facilidad. El demonio, como buen falsificador de moneda y hábil engañador de almas, ha hecho caer a muchos en el infierno por medio de engañosas devociones, y no cesa de servirse de su diabólica experiencia para arrastrar todos los días nuevas almas que logra adormecer en el pecado, desorientándolas y ofuscándolas, precisamente con cualquier oración maldicha y alguna que otra práctica externa que el mismo demonio les inculca. Del mismo modo que un falsificador experto solo se dedica a imitar casi exclusivamente las monedas de oro y de plata, por no valer la pena exponerse con las de otros metales, así el demonio tiende con preferencia a falsificar las devociones a Jesús y a María, por ser estas, con respecto a las demás devociones, lo que las monedas de oro y de plata son con respecto a las monedas acuñadas con metales inferiores. 91. Es por consiguiente muy importante conocer primeramente las falsas devociones marianas para evitarlas y las verdaderas para seguirlas. Y en segundo lugar, sea cual sea, entre otras muchísimas devociones buenas, la mejor, la más perfecta, la que más gusta a la Santísima Virgen, la más a propósito para glorificar a Dios y la que más nos santifique para abrazarla y seguirla. 1. Los falsos devotos y las falsas devociones a María. 92. Encuentro 7 clases de falsos devotos y de falsas devociones marianas, a saber: 1. Los devotos criticones. 2. Los devotos escrupulosos. 3. Los devotos exteriores. 4. Los devotos presuntuosos. 5. Los devotos inconstantes. 6. Los devotos hipócritas. 7. Los devotos interesados. Repito, 92. Encuentro 7 clases de falsos devotos y de falsas devociones marianas, a saber: 1. Los devotos criticones. 2. Los devotos escrupulosos. 3. Los devotos exteriores. 4. Los devotos presuntuosos. 5. Los devotos inconstantes. 6. Los devotos hipócritas. 7. Los devotos interesados. Vamos a continuar el tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María, recordándoles que Dios es amor y te ama.